Hola, hola, papi. Mira el Teatro del Senado, la vista de confirmación del licenciado Samuel Acosta pa' juez, un tipo que lleva años en recursos naturales y que ahora quiere ponerse la toga pa' impartir justicia. Pero la pregunta es clara. ¿Justicia pa' quién? ¿Pa' el pueblo o pa' los amigos del alma? Ahí lo tienes, sentado frente al pelotón de fusilamiento de la verdad. Eliezer Molina, la chispa, arranca con la primera ráfaga y Luis Javier Hernández, el portavoz del PPD, le sigue con el mazo. Este no es un nombramiento cualquiera, este es el hombre detrás de la orden divina de la parguera, la orden que legaliza el robo de los bienes de dominio público. Chequéate esto, vamos a ver cómo la chispa enciende la mecha. Licenciado, le corresponde el primer turno de pregunta al compañero senador Eliezer Molina. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a los compañeros en el panel. Gracias. Al señor Samuel Acosta, usted dice que está pegado a las leyes y a los reglamentos. En una reserva natural, cortar un mangle, ¿es legal? ¿Sí o no? No, no es legal. En una reserva natural, ¿es legal rellenar un salitral? No, no es legal rellenar en una reserva. En una reserva natural y en los bienes de dominio público marítimo terrestre, ¿son legales las construcciones? Dependiendo en la que sea. ¿Sí o no? No hay forma de contestar sí o no. O sea, usted puede construir en los bienes de dominio público marítimo terrestre sin concesión alguna. Dependiendo en la que sea. Sin concesión, dependiendo. Vamos. Es que si usted me pregunta específicamente por la parguera, ahí hay Eso un lo está gran diciendo padre usted. federal. Sí, eso le estoy diciendo yo. Exacto. Sí. Y los federales ya se están encargando. Miren, Ok. le voy a decir una cosa. Usted es la persona que está, el director interino de los jueces administrativos. Sí, señor. Todo lo que usted acaba de escribir como ilegal fue lo que se le señaló por los vigilantes de recursos naturales a los suegros de la gobernadora, que hoy ya es confirmado que están en investigación por el FBI, y usted no pudo atender en 2 años una querella, cuando usted mismo está diciendo que es ilegal y que pretende estar apegado a las leyes y los reglamentos, y no tuvo la capacidad en 2 años de atender el corte de un mangle. ¿Usted cree que está listo para apegarse a la ley y a los reglamentos cuando sus ejecutorias se distancian de eso? ¿Contesta? ¿Es una pregunta? Sí. Ah, pues mire, hay una examinadora que tenía ese caso, no era yo el que tenía el caso. O sea, que usted no puede decir que yo tenía el caso estos 2 años. Usted hizo la orden divina, la orden administrativa, que el señor secretario de Recursos Naturales dice que usted le dejó. Yo hice la orden administrativa de la parguera. Ahora, lo de divina, ya eso depende como cada cual la clasifique. Lo que pasa es que como papá Dios es tan bueno, Sí. la gobernadora dice que apareció allí. Entonces usted hizo, la gobernadora le pidió que usted hiciera eso, o te nació. Un día te levantaste y dijiste, yo tengo que hacer eso. No, mire. El borrador de esa orden administrativa fue un proyecto de ley que se hizo en el cuatrenio del gobernador García Padilla, que fue aprobado por la gran mayoría de la Cámara y el Senado. Usted está confundiendo, no estoy hablando del proyecto, estoy hablando de la orden administrativa Sí. que engavetó la querella. El borrador de la orden administrativa fue ese proyecto. Y no engaventó ninguna querella, porque la querella está vigente. ¿Pagaron la multa? No, porque no se ha terminado de ver el proceso. Y usted como el director de esa oficina, ¿le complace que en 2 años la agencia no haya atendido una querella por un corte de mangle? ¿Usted está satisfecho con eso? Mire, ¿Sí o no? estoy satisfecho. Ya, pues ya. Estoy satisfecho. Ok, ¿está bien? Porque Ahora, en ya, estos ya años contestó, presidente. hemos visto más Señor de presidente. 2.000, hemos visto más de Estamos subiendo 2.000 el tiempo, casos. señor presidente. Vamos a permitir que el compañero continúe con su línea de preguntas, luego usted tendrá oportunidad de explicar y sí, compañero, usted Ok. tendrá el tiempo Gracias, suficiente, gracias. no se preocupe. Adelante. Pero Le acaban de dar el tiempo para que conteste. Para que a conteste. usted. A mí. Sí, sí, Ah, sí, ok, porque perdón. usted quería continuar su línea. Ok, sí, Sí, seguro. Ok, usted dice que también fue director interino de la Oficina de Recursos Humanos. sí, Yo tengo aquí una querella que a usted le hicieron en el 2019. La señora, está por aquí, acá, perdón. Evelyn Navarro Adorno. ¿Usted la conoce? Ella radicó una querella en contra de usted. no que yo sé. No que usted sepa. ¿En serio?
El caso número 2019-31-102-00-127, donde esta señora hizo una declaración jurada y el FEI encontró una recomendación para investigar el caso donde se le dio un diferencial que no le competía, lo dicen todas las agencias, pero ella señala que usted fue quien empujó ese nombramiento de forma ilegal. Me permite, es una historia un poco más compleja. Cuando se acabe el 30 segundos, la va a contestar. Ok. Pero para mí me es insostenible que usted al mando de una agencia no haya podido en 2 años atender una querella. Si yo hago una casa en la plaza de Bayamón, allí en el parque, y me quiero quedar allí, y usted es el juez, y me radican una querella, ¿cuál va a ser su determinación? Hacer cumplir la ley. ¿Y cuál es hacer cumplir la ley? Bueno, tenemos que ver cuál es la ley en el parque, vamos con calma. ¿Y por qué en Bayamón sí y en La Parguera no? Estamos cumpliendo la ley en la parguera también. Bueno, la ley en La Parguera, si vio las noticias en los pasados días, los federales acaban de arrestar a la persona que este servidor sorprendió en la caseta de los suegros de la gobernadora. Son los señalamientos que están en la querella que en 2 años usted no tuvo la capacidad de atender. Y yo no voy a hacer más preguntas porque ya me acostumbré con lo que hizo el secretario de Recursos Naturales, pero como papá Dios es tan bueno, este servidor una vez dijo que los jueces no podían ser nombrados por los políticos, porque iban a obrar en función al político que los nombró. Y usted nos acaba de traer el mejor ejemplo para que nuestro país lo entienda de una vez. Y hace poco, una ex gobernadora está a punto de ir presa por hacerle caso a un banquero venezolano. Vamos a ver si esta es la segunda. A nuestras compañeras, por favor, háganlo todo de corazón, que nuestro país necesita personas como usted. Sean personas buenas, no sean como Samuel. Eso es todo, señor presidente. Molina lo dejó sin aire. Le preguntó lo básico. ¿Es legal cortar mangle en una reserva? No. ¿Es legal rellenar un salitral? No. ¿Es legal construir en bienes de dominio público? No. Pero cuando le pregunta por la parguera, ahí empieza el tartamudeo. Dependiendo, hay un grandfather federal. Pura paja. El tipo no pudo atender una querella en 2 años. Una querella contra los suegros de la gobernadora por los mismos delitos que él dice que son ilegales. Molina se lo dijo en la cara. Usted no tuvo la capacidad en 2 años de atender el corte de un mangle. Y pa' colmo, la excusa de la orden divina dice que fue un proyecto de García Padilla. Molina lo paró en seco. No estoy hablando del proyecto, estoy hablando de la orden administrativa que engavetó la querella. El tipo admite que está satisfecho con su trabajo, aunque la querella sigue vigente y no han pagado la multa. Diantre, y la cereza del pastel, una querella en el 2019 por un diferencial ilegal, que él dice que es una historia compleja. Molina le dio la estocada final. Usted nos acaba de traer el mejor ejemplo de por qué los jueces no pueden ser nombrados por los políticos. Ahora viene Luis Javier Hernández a desmantelar la mentira de la orden administrativa con datos, con fechas y con nombres. Le corresponde el turno al compañero Luis Javier Hernández. Señor presidente, antes de comenzar la línea de preguntas, una cuestión de orden, ¿verdad? Saber el tiempo que tengo como portavoz. Entiendo que es el doble. No se preocupe, somos usted y yo solos, así que tranquilo. Perfecto. Y entonces, ¿cómo se puede distribuir entre las nominadas? Porque tengo una única pregunta para la licenciada González y el resto para el licenciado Samuel Acuña. Bueno, de ordinario, usted tendría como portavoz los 10 minutos. Distribúyalo como usted entienda. Okay. Pues, con relación a la licenciada, saludos a todos los nominados. Buenos días. Con relación a la licenciada González, me siento orgulloso de que usted esté sentado en esa silla. Usted habla de su querido padre que está por ahí. Yo litigué en Ponce como abogado por muchos años antes de ser alcalde y tuve la oportunidad de compartir con él en el tribunal, así que usted está hecha de una gran madera. Gracias. Y le auguro mucho éxito en la posición que va a ser confirmada próximamente.
A las demás compañeras también les deseo mucho éxito, don Samuel. Yo tengo muchas preguntas, y aunque tenía otras, pero quiero comenzar por la línea que usted le haya planteado, licenciado, al senador Molina, y va dirigida a que la orden divina, que es la orden administrativa que usted preparó por recomendación aparente y alegadamente del secretario, se hizo utilizando como base la supuesta legislación que presentó el gobernador Alejandro García Padilla, que no es correcto porque el gobernador García Padilla no presentó ninguna legislación. Permítame hacer la línea de pensamiento. Se pasó por Cámara y Senado y el gobernador la vetó. ¿Usted sabe por qué la vetó? Desconozco por qué la vetó. ¿Cómo va a desconocer si dice que hizo la orden en base a eso? Sí, al proyecto de ley. Pues se vetó, para refrescarle la memoria, porque la secretaria Carmen Guerrero le presentó un memorando interno al gobernador indicándole que era completamente ilegal validar esas casetas en zona marítimo terrestre. Ese detalle usted no lo tuvo en sus manos. El memorial de Carmen Guerrero lo tenía. No, tenía otro memorial que había hecho por allá en el 2006. Javier Vélez Arrocho. La persona que era el director de la oficina de los examinadores, donde recomendaba que se dieran las concesiones. Pero mi pregunta es si usted examinó el memorial que hizo la secretaria Carmen Guerrero al gobernador García Padilla para vetar esa medida. ¿Sí o no? No. Y me imagino que tampoco ha visto el memorial que hizo el secretario Javier Vélez Arrocho en el 2006. No, tampoco. Precisamente, curiosamente, Javier Vélez Arrocho como secretario decía que no se podían hacer concesiones en el área de La Palguera. Y le pregunto, ¿pudo ver entonces el memorial de derecho que hizo? ¿Conoce a la licenciada Mildred Sotomayor? Sí, la conozco. ¿Por qué la conoce? Trabaja en la oficina legal. Era en algún momento la directora de la división legal, ¿correcto? ¿Pudo ver el memorial que la licenciada Mildred Sotomayor le hizo a la licenciada Anaí Rodríguez, en aquel entonces secretaria? No, ese no lo he visto. ¿No? Vi un borrador que ella había hecho casualmente para la época que le digo que hay una opinión que sí recomienda las concesiones. Ella hizo un borrador donde no la recomendaba. Ok. Por eso, pero ¿no vio entonces el memorial de derecho que hizo la licenciada Mildred Sotomayor? No me lo envió, no me dio copia. Qué extraordinario. Usted, para poder hacer la orden administrativa, utilizó un memorial que sí las validaba y 3 memoriales que no la validaban no las pudo ver. Yo le pregunto, ¿este memorial usted asesoró a la licenciada Anaí Rodríguez? ¿Fue en algún momento asesor especial de ella? Sí, fui ayudante especial de ella y trabajaba en legislación en el tiempo Muy que bien. estuvo de secretaria. Con el licenciado Robert Méndez, que fue también. Dicen por ahí que había un borrador de una orden administrativa mucho antes de que la gobernadora Jennifer González juramentara. ¿Eso es correcto? Claro, sí. Bueno, yo lo hice para Robert Méndez. Lo hizo para Robert Méndez, ¿verdad que sí? Pero ese que usted le entregó a Robert Méndez no tenía un inciso maravilloso, que es el inciso F, que es el que archiva todos los casos, ¿verdad que sí? Entiendo que ese borrador con el inciso lo discutí con él. O sea, eso del... Usted, licenciado, usted está bajo juramento. Sí. ¿Usted está seguro que usted entregó ese borrador a Robert Méndez con el inciso F? Si lo entregué o no, no se lo puedo asegurar, pero sí sé que lo discutí con él. Lo que dice ese inciso, yo lo discutí con él. Pregunta bien sencilla. Sí. ¿Había una orden administrativa sin el inciso F, sí o no, un borrador? ¿Verdad que sí? El primer borrador no lo tenía. No tenía el inciso F. Estuvimos trabajando con él. ¿Para qué fecha más o menos usted entiende que ese borrador sin el inciso F se hizo? Eso tuvo que haber sido por allá como en septiembre, octubre, la primera vez que yo, o sea, el primer borrador que yo... ¿Y a quién se lo entregó? ¿Con quién lo discutió? A él, con él. Con Robert Méndez, Sí. sin el inciso F, ¿correcto? Sí, sin el inciso F. Y después apareció el inciso F. Después ¿Quién le recomendó a usted que lo incluyera? De la discusión que tuve con él, surgió que deberíamos buscar un mecanismo para tratar los casos en la oficina de su examinador. testimonio aquí, bajo juramento, es que Robert Méndez fue el que le recomendó que le incluyera. Lo discutimos con él. ¿Seguro? Sí, en algún momento lo discutimos con él.
A mí me gustaría, señor presidente, que en algún momento se citara a Robert Méndez para que confronte el testimonio del licenciado Samuel Acosta. Le pregunto, usted es el jefe de los oficiales examinadores. Sí. ¿Usted cree que era ético que usted le recomendara al secretario archivar los casos bajo su consideración? Bueno, la orden crea un mecanismo. En el momento que se cumple con el mecanismo, pues sí, hay que archivarlo. Por eso, pero, Esa es la idea. mi pregunta es, no, esa no es mi pregunta. Usted sabe que a los abogados nos rige un código de ética. Sí. Y usted aspira a ser juez y tiene que cumplir con los códigos de ética. Sí. Y debe evitar hasta la mínima apariencia de conflicto de interés. Sí. Usted me dice a mí bajo juramento aquí Sí. que usted recomendó archivar o puso en la orden administrativa archivar los casos bajo su consideración. Sí, ¿Y bueno, usted entiende que es ético que usted mismo asesoraba al secretario para archivar sus propios casos? sí. Sí. Le pregunto, y está bajo juramento, en algún momento la gobernadora dijo que tenía muchas, como 8,000 personas para entrevistar para diferentes puestos. ¿Usted fue entrevistado para ocupar el puesto de secretario de Recursos Naturales? Sí, yo fui Sí. fui a una entrevista. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Y por qué no lo nombraron? No sé, no. ¿Lo llamaron antes de Waldemar Quiles? ¿Lo entrevistaron mucho antes? Yo sé que llamaron a muchas personas. ¿Para qué fecha más o menos lo llamaron usted para entrevista para secretario de Recursos Naturales? No recuerdo la fecha específica. ¿Cómo va a ser? Eso es un momento súper importante para una persona que lleva 20 años en la agencia. Sí, pero no recuerdo. ¿Quién lo entrevistó? El comité que entrevistaba. ¿Quiénes estaban allí? El alcalde de Bayamón. Ay, a mí se me olvida el nombre ahora del abogado. Habían dos abogados más. Fue antes de que nominaran a Waldemar Quiles, ¿verdad que sí? Bueno, cuando yo fui me dijeron Lógico, porque si nombran a Waldemar tiene ya que... tenían una persona, me dijeron, estamos entrevistando a todo el grupo que nos recomendaron, qué sé yo, pero tenemos una persona. Sí. O sea, que lo llamaron a usted, pero ya tienen a la persona. Me dijeron que tenían la persona. Sí. Yo le pregunto a usted, porque lo están nominando para juez. Esta no es la primera vez que lo nombran para juez. Bueno, mire, casualmente el año pasado, como en marzo, yo solicité ese juez y vino el aviso público y todo el proceso, pero No se le digo. no me nominaron. Sí. Ok. Y le pregunto si usted ha llevado casos al tribunal representando al Departamento de Recursos Naturales. He llevado casos, no recuerdo ahora si Recursos o Junta de Calidad Ambiental, porque es que nosotros fuimos una agencia que nos fusionamos, pero estoy seguro que sí he Por eso, llevado. pero Sí, he llevado. en los pasados 10 años ha Sí, litigado sí, en algún sí, tribunal. Sí. ¿Y nos puede proveer alguna evidencia de eso? Tendría que buscarla, sí. Muy Porque bien. para mí es importante, ¿verdad? Usted quiere ser juez y Sí, he llevado. debería haber litigado algo. Sí, he litigado. O sea, comencé en justicia, como le conté al principio. Yo tuve litigios generales de justicia, que vi de todo. Y en la Junta de Calidad Ambiental también íbamos al Tribunal Apelativo y veíamos casos. O sea, que sí, en algún momento tuve que haber ido. ¿Qué de cierto es que como parte de los oficiales examinadores se contrató a un familiar de la gobernadora? A un primo de la gobernadora. Bueno, hay un oficial examinador que trabajaba desde hace como 20 años, trabaja con lo que era la Junta de Calidad Ambiental, que es el licenciado González. Ok. La oficina de él sí ha estado... ¿Y lo contrató hace cuánto? Bueno, él trabaja ya hace como 20 años, ha estado durante todo este tiempo. Ok. Yo no tengo más ninguna pregunta. Muchas gracias, senador. Papi, ahí lo tienes.
la radiografía completa de un nombramiento podrido. Luis Javier Hernández acaba de exponer el esquema completo y la sentencia de El Bebo Real cae con todo el peso de la verdad. Primer cargo, la mentira de la base legal. Samuel Acosta intentó vender que su orden divina estaba basada en un proyecto de ley de García Padilla, pero Luis Javier le sacó el recibo. Ese proyecto fue vetado por el mismo gobernador. ¿Por qué? Porque era ilegal. Acosta admitió bajo juramento que no vio el memorial de Carmen Guerrero que recomendaba el veto. Tampoco vio el memorial de Javier Vélez Arocho del 2006 que decía que no se podían dar concesiones. Tampoco vio el memorial de la licenciada Mildred Sotomayor, su propia directora legal, que no recomendaba las concesiones. Pura paja. ¿Cómo tú haces una orden administrativa ignorando 3 opiniones legales que te dicen que es ilegal? Solo hay una explicación. La orden no era legal, era política, era para proteger a los amigos del alma. Segundo cargo, el conflicto de interés descarado. Luis Javier lo acorraló con las fechas. Hubo un primer borrador de la orden sin el inciso F. El inciso F es el que permite archivar los casos. Acosta dice que lo discutió con el secretario Robert Méndez. Pero el punto clave es este. Él es el jefe de los oficiales examinadores. Él tiene los casos ante su consideración y él mismo recomienda una orden que le permite archivar sus propios casos. Diantre, eso es un conflicto de interés de libro de texto. Y el tipo tiene la pachorra de decir bajo juramento que él entiende que eso es ético. Si este tipo llega a ser juez, ¿qué va a pasar cuando tenga un caso de un amigo político? ¿Va a crear una orden divina para archivarlo también? Tercer cargo, el nombramiento por premio. Molina lo dijo clarito. Usted es el mejor ejemplo de por qué los jueces no deben ser nombrados por políticos. Acosta admitió que lo entrevistaron para secretario de Recursos Naturales, pero que ya tenían a la persona seleccionada. O sea, la entrevista fue un aguaje. También admitió que intentó ser juez el año pasado y no lo nominaron. ¿Qué cambió ahora? ¿Será que la orden divina de la Parguera fue el boleto dorado? El premio por hacer el trabajo sucio, por legalizar lo ilegal, por proteger a los suegros de la gobernadora y a todos los que invadieron los bienes del pueblo. Cuarto cargo, la falta de experiencia real. Luis Javier le preguntó si había litigado casos en el tribunal y la respuesta fue un cantinfleo monumental. Tendría que buscarla. Estoy seguro que sí. Hace 10 años. Pura paja. Un abogado que quiere ser juez debe tener su récord claro. No puede estar seguro que sí, pero no acordarse de ningún caso. Eso huele a que su experiencia es de escritorio, de empujar papeles para los amigos, no de litigar en corte. La sentencia final, este nombramiento es un insulto a la justicia, es poner al zorro a cuidar el gallinero, es premiar la corrupción y la negligencia con una toga vitalicia. El Senado tiene la evidencia en la cara, tienen los testimonios, tienen la admisión del propio Acosta de que ignoró las opiniones legales que no le convenían. Si lo confirman, serán cómplices del esquema, serán responsables de cada injusticia que este señor cometa desde el estrado. Aquí no hay más que hablar. La orden divina no puede ser el trampolín para la judicatura, tiene que ser el grillete que lo hunda. Punto.